Hola chicos, bienvenidos una vez más a su canal de inglés. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del presente simple. Vamos a seguir con esa parte de ese tema, pero hoy vamos a hablar de las preguntas, ¿vale? So, let's share screen with you guys and let's start with the lesson. Okay, so. Vámonos con lo que son las preguntas en el presente simple. Acuérdate que las preguntas del presente simple lo utilizamos para hablar de rutinas y cosas en general. Y bueno, aquí tenemos nuestra fórmula, que es la que nos va a permitir hacer las preguntas. Necesitamos, dice la fórmula, que necesitamos do o those, así se pronuncian estos dos, do o those. Necesitamos un sujeto, o sea, sobre quién estamos haciendo la oración, un verbo normal, de su forma normal, sin conjugarse, el complemento, y recuerda que el complemento en ocasiones hay, en ocasiones no, y el question mark. El question mark es el signo de interrogación. En inglés solo ponemos un signo de interrogación y lo ponemos al final, ¿vale? Y bueno, aquí es importante decir esto. Do y those en la pregunta no significan absolutamente nada, solo me indican que estoy haciendo una pregunta en el presente simple. O sea, que estos verbos auxiliares me dicen, esta pregunta está hecha en el presente simple, porque para preguntas en otros tiempos se utiliza otro verbo auxiliar. Bueno, es el mismo, pero en pasado, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, chicos. Bueno, ya que tenemos la fórmula de cómo hacer preguntas, y bueno, estas preguntas que vamos a hacer solo son preguntas simples de respuesta sí o no, porque hay otras que ya se hacen con WH questions y ahí ya pedimos más información, se contestan diferente. Bueno, aquí está la tablita que te presenté anteriormente, que es en donde do lo vamos a utilizar para cuando hablamos de I, you, we, they, o sea, yo, tú, nosotros, ellos. Y recuerda que you también puede funcionar como ustedes, todo depende del contexto. Si yo te estoy preguntando a ti directamente, ¿te gusta el helado? Te pregunto a ti directamente. Pero si estoy con 4 o 5 personas, yo les pregunto a esas personas directamente, ¿les gusta el helado a ustedes? ¿Vale? Esa es la manera en la que funciona you. Y tenemos el siguiente verbo auxiliar que es those, que lo utilizamos para las terceras personas, lo que es he, she, and it. ¿Vale? Muy bien. Vámonos con la primera pregunta. Fíjense, tenemos aquí, ¿te gusta el helado? Y bueno, ¿a quién le estoy haciendo esa pregunta? A alguien directamente, ¿no? En este caso, pues obviamente a ti. Do you like ice cream? Como te estoy haciendo la pregunta a ti, obviamente es el pronombre personal you, el auxiliar que voy a utilizar va a ser do, porque dice la fórmula que cuando hago una pregunta en el presente simple necesito utilizar do o those dependiendo de a quién se hace o sobre quién se hace la pregunta. En este caso, do you, el verbo normal, que es like, sin to, sin s, sin nada. Do you like ice cream? Y bueno, aquí tenemos dos respuestas afirmativas. Recuerda, yo te hago la pregunta, ¿do you like ice cream? Y tú me vas a contestar, yes, I do, no, I don't. ¿Vale? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿te gusta el helado? Y tú dices, sí, no. Yes, I do, no, I don't. ¿Vale? Muy bien. Vámonos con la siguiente, fíjate. La siguiente pregunta dice, ¿a Juan le gusta el helado? ¿Sobre quién estoy haciendo la pregunta? Sobre Juan, ¿vale? Y Juan sería he. Entonces, el auxiliar, el que voy a utilizar va a ser those, porque acuérdate que la fórmula dice que cuando hago una pregunta en el presente simple necesito utilizar do o those. En este caso ya sé que voy a utilizar those, ¿por qué? Porque estoy haciendo la pregunta sobre Juan. Recuerda que esta parte de those no significa absolutamente nada, solo me dice que estoy haciendo una pregunta en el presente simple y por eso es que lo utilizamos. Those, aquí sí tenemos el nombre, does Juan like ice cream? Does Juan like ice cream? Y bueno, como estamos hablando sobre, estamos haciendo una pregunta sobre alguien más, sobre alguien que probablemente no está ahí, y decimos, yes, he does, no, he doesn't. Es la respuesta para decir sí, sí le gusta o no, no le gusta. Yes, he does, no, he doesn't. ¿Ok? Very nice.
Vámonos con la siguiente. Tenemos el verbo. Recuerda que aquí tenemos el verbo to buy, que es el verbo normal. Tenemos la conjugación buy y buys. Esto ya lo expliqué en el video, en el primer video de lo que fue el presente simple, que fue en el video de afirmaciones. Ahí puedes encontrar cómo es que sale buy y buys, ¿vale? Ahorita, como estamos hablando de preguntas, necesitamos utilizar el verbo normal. Y bueno, tenemos la pregunta, Sharon, ¿compra jitomates todos los días? ¿Sobre quién estamos haciendo la pregunta? Bueno, yo te recomendaría que pauses el video, intenta hacer la pregunta y con el vocabulario que tengas y ya regreses a ver si la respuesta es correcta. Fíjate, como estamos hablando de Sharon, estamos hablando de ella. Entonces el verbo auxiliar que necesitamos utilizar es those. Entonces comenzamos la pregunta así. Those, Sharon. Y tenemos el verbo, necesitamos el verbo normal sin el to, ¿vale? Entonces, does Sharon buy tomatoes every day? Does Sharon buy tomatoes every day? Acuérdate que el does no significa absolutamente nada, solo me indica que estoy haciendo una pregunta en el presente simple. Y bueno, el verbo completamente normal, sin agregarle S ni absolutamente nada, ni to ni nada. Y bueno, para la respuesta, para decir que sí compra jitomates todos los días, yes, she does. Para decir que no, no, she doesn't. ¿Vale? Estas son las respuestas simples como decir sí o no. ¿Vale? Muy bien. Vámonos con la siguiente. Tenemos, me como todo yo solito. Fíjate, aquí me estoy haciendo una pregunta o le estoy haciendo una pregunta a alguien sobre mí. ¿Me como todo yo solito? Y bueno, como la pregunta la estoy haciendo sobre mí, fíjate, cuando yo hago una pregunta sobre mí, es I, voy a utilizar el verbo auxiliar do. En este caso, do I eat everything, everything by myself? Do I do, porque estoy hablando sobre mí, el sujeto pues soy yo mismo, do I, el verbo normal, aquí tenemos el verbo, fíjate, normal sin el to. Do I eat everything by myself? Que sería mi complemento. Y bueno, la otra persona responde, yes, you do. Me dice, sí, tú te lo comes todo. No, you don't. No, you don't. No, no te lo comes todo, ¿vale? Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien. Si no, ya sabes, escríbeme algo en los comentarios y yo con mucho gusto puedo hacer un video para aclarar cualquier duda que tengas. Tenemos el siguiente verbo, la siguiente pregunta. ¿Vemos televisión todo el día? Yo y mi hermana nos preguntamos, ¿no? ¿Vemos televisión todo el día? Fíjate, estamos hablando sobre quién, sobre nosotros, o sea, sobre we. Por lo tanto, el verbo auxiliar que voy a utilizar va a ser do. Do we watch TV all day? Do we watch TV all day? ¿Vemos televisión todos los días? Y me dice mi hermana, yes, we do, ¿no? Sí, sí vemos televisión todo el día. No, we don't. No, no vemos televisión todo el día, ¿vale? Entonces estas son las respuestas de sí o no. Tenemos la siguiente pregunta que dice, Andrew, Luis y Juan van al gimnasio todos los días. Y bueno, ¿sobre quién estamos haciendo la pregunta? Sobre Andrew, sobre Luis y Juan, o sea, sobre ellos, sobre ellos. Y dice que cuando hablo de ellos, voy a utilizar el verbo auxiliar do. En este caso, comenzamos así, do, y vamos a copy paste, do, Andrew, Luis y Juan, vamos a poner aquí, and, do Andrew, Luis y Juan, el verbo completamente normal, que en este caso es go to the gym every day. So, do, ¿por qué? Porque estamos hablando de ellos. Andrew, Luis y Juan, aquí sí vamos a poner todos los nombres porque pues los tenemos ahí. Go to the gym every day. Y como estamos hablando de ellos, vamos a responder de esta manera. Yes, they do, para decir que sí van todos los días,
o no, they don't. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre ellos. Vámonos con la siguiente y dice, llueve todos los días en México. Esta es muy, muy interesante. Fíjate, llueve todos los días en México. Y bueno, aquí me gustaría que pensaras sobre quién estamos hablando. Y bueno, efectivamente estamos hablando sobre el clima, sobre una cosa. Por lo tanto, como es el clima y es una cosa, vamos a utilizar el pronombre personal it. Y dice que cuando utilizo el pronombre personal it, el auxiliar que necesito es those. Por lo tanto, fíjate, ya te puse aquí el verbo llover, que es to rain, y esta es la conjugación, rain rains, pero ahorita nos importa esta parte. Entonces tenemos those, el sujeto va a ser it, does it, el verbo rain, does it rain in Mexico, in Mexico every day. Does it rain in Mexico every day? ¿Llueve todos los días en México? Como estamos preguntando sobre el clima, fíjate, yes it does, no it doesn't. Sí, sí llueve todos los días, no it doesn't, no, no llueve todos los días. Esta parte última es un poquito compleja probablemente porque no, en español es como que no tenemos todo ese rollo, pero sería importante que te dieras como esa pauta para siempre preguntarte sobre quién estoy haciendo la pregunta, ¿vale? Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero esta lección te ayude para poder entender un poquito lo que es más el inglés. Y bueno, como te he dicho, creo que la manera